Vamos a hablar de esto con el historiador Emilio Rosario, el aniversario de Lima, 488 años. Qué gusto saludarle, señor Rosario. ¿Cómo está? Muy buenos días y bienvenido a Exitosa Perú. ¿Qué tal? Muy Exitosa. buenos días. ¿Cómo está? Gracias por ¿Qué tal? respondernos. ¿Qué Gracias tal? por Un respondernos. saludo para todos, para toda la teleaudiencia, ¿verdad? Y feliz aniversario, ¿no? Para nuestra ciudad capital. Un saludo desde el pujante distrito de Comas, en este caso, ¿no? Que también somos parte de la Lima Norte Sí, claro. de este crecimiento que ha tenido, ¿no? Y De curiosamente esta nosotros Lima que también ha somos parte crecido de... fuertemente hacia esos lugares casi de 60, 70, pues digamos Lima Norte, entre los 50 y un poquito antes quizás San Martín de Porres y punto, ¿no? Después San Martín que se Claro. divide con Olivos, después ya viene todo lo que a partir de ahí es toda la Lima Norte. Pero vamos un poco más hacia atrás y cuéntenos, señor Rosario, ¿qué era de Lima? ¿Qué había en Lima antes de la llegada de Francisco Pizarro? Claro, Lima en realidad era bueno, como todos sabemos, ¿no? Era un valle próspero en este caso, ¿no? De diversas civilizaciones en este caso, no estamos hablando obviamente, pues, de territorio de los Wari, territorio de los Ishma en este caso, ¿no? Incluso una ciudad donde ya se había establecido, pues, diferentes tipos de civilizaciones antiguas, ¿no? Y por eso justamente tenemos diferentes tipos de expresión, diferentes tipos de huacas en este caso, ¿no? Puyana es un ejemplo que, bueno, hasta ahora es un lugar turístico. O sea, era un lugar que curiosamente no era, pues, si comparamos con la historia, no era Cusco, porque Ujú. no era el centro poblacional, pero sí, pues ya tenía una serie de civilizaciones que ya prácticamente estaban pasando justamente por este lugar, ¿no? Ciertamente. Eh, Justo ahí viene, digamos, el siguiente rol, ¿no? Porque hemos tenido a un Cusco como centro del poder político en la época del incanato, pero luego tenemos a Lima como el centro del poder político y en general, centro del poder en general de todo lo que es la colonia. ¿Cómo cambia eso a Lima a partir de la decisión de Pizarro decir aquí va a ser la capital? Porque recuerden bien que no estamos hablando de la capital de Perú, estamos hablando en realidad de la capital de prácticamente toda América, de todo lo que ha sido la colonia de la corona española. ¿Qué significó a partir de ese momento para Lima? Claro, recordemos que anteriormente era Jauja. Ujú. Jauja era el lugar donde aparentemente iba a ser la capital, ¿no? De lo que viene a ser esta parte del virreinato, ¿no? Sin embargo, ellos deciden ir a Lima, primero porque obviamente tenían que estar cerca al mar en este caso, porque su objetivo era construir un puerto. Claro, y evidentemente lo más cercano, cuando manda a Pizarro a explorar a este territorio, vieron un valle próspero y en este valle deciden obviamente establecer lo que es la ciudad de los reyes, porque recordemos que ese era su nombre original, la ciudad de los reyes, Ujú. ¿no? Ya de pronto, curiosamente hablando, pues deciden establecer el nombre de Lima porque justamente había un lugar llamado Limac. Ujú. Lima en este caso, ¿no? Así con C, en este caso, bueno, uno dice Lima a secas, pero bueno, ustedes saben que la costumbre finalmente termina imponiendo más los nombres de los lugares más que una fundación como tal, ¿no? Ujú. Entonces, se funda, ¿no? La ciudad de los reyes en honor, obviamente, a los reyes de España, en este caso, ¿no? Juana I y Carlos I, en este caso, ¿no? Otros señalan que la ciudad de los reyes, por la cercanía, obviamente, en este caso, de los reyes, del Día de los Reyes, en De la este caso, los Reyes Epifanía del Magos. 6 de enero, ¿no? Ah, sí es correcto, ¿no? En este caso, los Reyes Magos, en este caso, pero bueno, ¿no? Ya Ok, a ver si retomamos comunicación con Emilio Rosario. Estamos hablando un poco de la historia de Lima. Quisiéramos preguntarle también, después de lo que ha significado la Lima como centro del poder en la época de la colonia, la Lima y su papel en lo que ha significado la independencia de la República. Retomamos la comunicación con el señor Rosario y nos comentaba un poco lo que era la Lima en los inicios de su fundación, de lo que ha sido la Lima como centro de poder de la colonia, de lo que señalábamos, una colonia enorme que por supuesto sobrepasaba largamente a Perú, ¿no? Era casi todo el continente sur, a excepción de Brasil, que pone como centro neurálgico, fundamental e importantísimo a la gran capital. Que me imagino ha sido lo que ha marcado un crecimiento también grande, la decisión de hacer, por ejemplo, la Casa de Pizarro, de ir construyendo la Catedral de la República y todas estas cosas que todavía quedamos o se queda en Lima como, digamos, muestra de lo que ha sido la presencia española en esta época colonial.
¿no? En este caso, ¿no? Ya cuando justamente se instala acá en Lima, viene la construcción, obviamente, y la edificación de lo que es la ciudad, ¿no? El famoso damero de Pizarra, en este caso, donde Ujú. se establece, obviamente, pues, un centro de poder que hasta ahora se conserva, ¿no? Y que podemos verlo claramente, pues, el centro de poder político que viene a ser, ¿no? El Palacio de Gobierno, bueno, que ya tuvo diferentes tipos de edificaciones con el paso del tiempo, ¿no? El poder religioso, que viene a ser la catedral en este caso, ¿no? Y el poder, lo que viene a ser la municipalidad, lo que son las edificaciones de este tipo de tradiciones que obviamente lo vienen desde las comarcas ibéricas, ¿no? Que Mm. luego se multiplica acá y que posteriormente varias ciudades tienen este tipo o estas similitudes arquitectónicas en este caso, ¿no? Y es curioso porque si uno ya se pone a analizar, obviamente, pues hablando solo de las iglesias, se va a dar cuenta pues que las edificaciones más portentosas están en el centro y conforme uno va recorriendo las ciudades, pues las iglesias van siendo menos portentosas, porque obviamente pues ya Mm. se aleja uno del centro de poder porque son mucho más humildes para las poblaciones más subalternas en este caso, ¿no? Pero Mm. justamente es una muestra de nuestro desarrollo inclusive arquitectónico. Así es. ¿Y cuál fue el papel? Porque claro, después nos quedamos 100 años, 200 años, 300, estamos hablando del año 1535, la fundación de los españoles, 1532 la llegada de los españoles a Perú, 1535 su fundación y 1821 luego la proclama de la independencia justamente en la Plaza Mayor de Lima. ¿Cuál fue el papel de Lima en lo que corresponde a la gesta independentista, al asunto de darle libertad a este país del yugo español? ¿Cómo participó Lima de este acontecimiento que por supuesto ha marcado historia en nuestra patria? Claro, en el caso de lo que es la ciudad de Lima, bueno, ya cuando justamente se gesta la independencia, ¿no? Y se hace justamente la proclama, San Martín viene con una ciudad bastante escéptica, ¿no? Bastante conservadora, Mm. bastante una ciudad que todavía pues estaba entre somos españoles, porque imagínense pues no personas de 20, 30 años que le digan, oye, eres vasallo español y luego eres ciudadano, como que el cambio de mentalidad era totalmente diferente, ¿no? Mm. Pero de todas maneras igual O sea, digamos se una asumió el Lima un reto en poco este caso, ¿no? acomodada a la colonia, una Lima relativamente cómoda con la colonia, podría decirse, cuando estamos hablando de esta gesta independentista. Claro, porque recordemos que obviamente Mm. lo que hace San Martín es agarrar uno de sus gestos, es crear lo que viene a conservar muchos títulos nobiliarios de la colonia, ¿no? Mm. Para poder justamente pactar con la élite, ¿no? Pero independientemente de eso, pues la capital asume este reto de poder justamente ser independientes y ambos, ¿no? Se arriesgan en este caso, ¿no? Es Mm. por ello que de todas maneras incluso hay una especie de gesto casi nacionalista y terminan combatiendo en este caso, ¿no? Contra el proyecto monárquico de San Martín, ¿no? Y lo que Mm. hacen justamente es agarrar y tratar, obviamente, decir, bueno, pues no somos monárquicos, sino tengamos una opción independiente, ¿no? Y bueno, Mm. también tuvo que ver más adelante el rol que tuvo pues Bolívar posteriormente en instalarse acá, porque todos vieron que de todas maneras Lima ya se había empoderado como el Highland, como el centro del poder político de lo que es el Perú, por eso Ok, era la capital, todos la querían tomar en este caso, ¿no? Para poder tener el cierto. control de todo lo que es la capital, El, de todo lo que es el Perú en este es caso. cierto, en 1821 se da la proclama de la independencia en Lima, en la Plaza Mayor. La independencia en realidad se consigue finalmente con la batalla de Ayacucho en el año 1824. Empezamos nuestra vida democrática, republicana más que democrática en esos tiempos. Y después viene un momento durísimo para el Perú. Y quisiéramos saber, o quisiera saber y preguntarle, señor Rosario, cómo pasó Lima esta etapa, que fue el año 1879-1883, con el tema de la guerra con Chile. El impacto en Lima, ¿cuál fue, digamos, el impacto en Lima? ¿Cuál fue la conducta del limeño? ¿Qué fue de la participación de Lima en este episodio tan terrible y tan duro para la historia de nuestra patria? Yo creo que acá hay dos momentos fundamentales, ¿no? Cuando ya comienza la guerra el 5 de abril de 1879, Mm. justamente la población peruana y limeña en este caso, y eso lo dicen justamente Mariano Felipe Pasoldán, uno lo puede apreciar en las crónicas, en lo que vienen a ser las notas periodísticas de esos tiempos, es que había una emoción fuerte por la guerra del Pacífico, ¿no? O sea, la ciudad de Lima lo recibió con alegría en este caso, ¿no? Con mucha confianza, ¿no? En 1881, en enero, curiosamente, ¿no? De esas épocas, 2 años después, prácticamente fue totalmente diferente, ¿no? Una ciudad temerosa, una ciudad obviamente con bastante
bastante un temor bastante fuerte en lo que iba a pasar en el futuro en este caso, ¿no? Y eso lo podemos ver en las diferentes memorias, inclusive no solo de los peruanos, ¿no? En este caso, sino también de extranjeros en este caso, ¿no? Podemos justamente ver las memorias sobre Aurora Cáceres, de Antonia Moreno de Cáceres, ¿no? Solo tomando mujeres a la esposa de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Incluso Adriana Bernuy, quien era una niña que más adelante va a ser la esposa de Manuel González Prada, donde justamente manifestaban este temor, donde veían que muchas personas se iban a los barcos de los extranjeros en este caso, ¿no? Muchos decidieron poner pues banderas en sus casas francesas, ¿no? Británicas, para que los chilenos no puedan apoderarse de justamente la ciudad. Entonces, fue un ambiente bastante tenso, ¿no? Con bastante tensión, porque ellos o ya se había escuchado de lo que es la destrucción, en este caso, ¿no? Sí. De los distritos de Lima Sur, como es Chorrillos, ¿no? Porque ellos habían justamente recibido los primeros embates, ¿no? Sí, claro. Miraflores, ni qué hablar en San este Juan caso. de Miraflores, ¿no? claro. Miraflores y San Juan de Claro, Miraflores pero, también. La batalla de San Juan y la batalla de Miraflores que han sido devastadoras y que han sido tan complicadas para Lima. Ahora, ay, viene el siglo pasado, y en el siglo pasado, entre las cosas que probablemente más notorias, a partir del 30, 40, las grandes obras que se hacen, 50 con Odría, y que nos dejan, digamos, los edificios más importantes como las vías más importantes, ¿no? La avenida Venezuela, la avenida Salaberry, el hospital del empleado, el Rebagliati, el Almenara del Obrero, en fin, la propia Ministerio Vía de Express, Educación, ¿no? el Ministerio de Educación, que es una cosa tan extraordinaria que hoy es de la Corte de Justicia de Lima, ¿no? Las principales Claro. vías que hasta ahora siguen siendo importantes y que además genera ese proceso migratorio justo a partir de los 50, 60, 70 y 80, impulsado además en los 80 por el tema de Sendero Luminoso y hace un poco, genera el rostro de la Lima de hoy. Una Lima que uno no puede identificar como costeña, una Lima que se mezcla con caracteres de serranía, de Amazonía, albergando en realidad a todas las sangres, ¿no? Claro, ¿no? En este caso, ¿no? Ya, como tú bien dices, ¿no? En el siglo XX ya comienza toda una ola migratoria, ¿no? Incluso son una anécdota para nuestros oyentes, ¿no? Imagínense que en Lima acababa, entre comillas, casi por el Paseo Colón, ahí para inicio del siglo XX se acababa Lima, ¿no? Incluso González Prada comenta de que para él se sorprende cómo está creciendo justamente la capital, ¿no? El siglo XX la avenida Leguía, que va a ser la avenida Arequipa, Colonial, ¿no? Y como tú bien dices, ya se comienzan a hacer las edificaciones, el Estadio Nacional con la época de Odría, ¿no? Y prácticamente ya a partir de los años 60 en adelante, pues las olas migratorias, que son nuestros abuelos, en la mayoría de nuestros casos, ¿no? O nuestros padres, donde construyen Lima Norte, Lima Sur, ¿no? Y prácticamente, ¿no? Nosotros somos producto de ello, ¿no? De toda una serie de cambios y migratorias que ha hecho que crezca y finalmente seamos producto de esta hermosa ciudad, ¿no? En este caso, pujante y emprendedora, ¿no? Y ahora, no sé cómo decir, porque claro, ha sido una ola en realidad esto de la migración, pero ha sido una ola de alguna manera prolongada, 50, 60, un poco más, 70, 80, bastante más con el tema de Sendero. Pero hemos tenido una nueva ola migratoria un poco más rápida, más violenta, en el tiempo y en nuestra relación social que ha sido la de los venezolanos. Se habla de que solo en Lima estamos hablando probablemente entre 800 a 900 mil venezolanos que ha significado solo en los últimos 4 o 5 años, no más. ¿Qué impacto ha tenido esto para Lima? Como digo, la Lima que ha recibido inmigración de la sierra y de otras partes del Perú ha sido un proceso que por lo menos ha tenido entre 30 a 40 años. Pero casi 1 millón de venezolanos en 4 o 5 años. ¿Esto le ha dado un nuevo rostro a Lima, un nuevo perfil a Lima, una nueva característica a Lima? Pero recordemos antes que nosotros hemos tenido ya olas migrantes, pues chinos, Sí. japoneses, Sí, cubanos. Por Incluso supuesto. cubanos, nos Sí, sí, olvidamos claro. allá en Villa El Salvador, en Lima Sur, los Así cubanos es. en este caso, Sí, sí. y ni que hablar de los venezolanos en este caso, ¿no? Prácticamente se han afincado y yo rescato bastante justamente cómo este impacto ha sido tan solo en la cocina, ¿no? En este caso, ¿no? Con las arepas, la tisana, en este caso, ¿no? El establecimiento en diferentes lugares con el comercio ambulatorio, ¿no? Que ha sido una característica bastante, no solo de la ciudad capital, bueno, obviamente por la cantidad que somos, esto se ha notado, claro, ¿no? Y ni que hablar de los venezolanos, porque obviamente ha habido una mezcla y una costumbre, tanto en temas, en temas lingüísticos, en temas culinarios, en temas de relaciones personales, incluso, ¿no? En las famosas anécdotas, pero que finalmente, pues, ya son parte de nosotros, ¿no? Y Sí, no sí. nos O sea, acostumbramos querramos o no, ya le han dado también, digamos, una característica a este perfil siempre extraño, raro y a veces indefinido de la Lima
que es hoy, ¿no? La del año 2023. Gracias a Emilio Rosario, a historiador, por haber estado con nosotros y darnos un poco este devenir de lo que han sido los 488 años de vida de la Lima fundada por la colonia, la Lima fundada por españoles. La Lima de antes, por supuesto, estaba viva también en la época del incanato e incluso en épocas preincaicas.